Este recorrido por Batumi lo vamos a comenzar en uno de sus puntos más icónicos y reconocidos, las estatuas de Ali y Nino. Es una figura móvil de un hombre y una mujer que cada cierto tiempo se entrelazan y se separan, y así están constantemente, se reúnen en un punto y se vuelven a separar. Lo que simboliza como nosotros, tú y yo, una pareja amorosa, aquí representada en el medio de Batumi. La rotación de las estatuas que se hacen una sola figura y se vuelven a separar representa como que la diferencia que hay en todas las parejas, con muchas vicisitudes que hayan, siempre tiene que reinar el amor, juntarse. Y encontrar un punto de consenso para poder construir la relación a partir de ahí. Te diste que es romántico, mira cómo se puso colorado. A ver, realmente están inspiradas en una novela georgiana. Está inspirada en una novela georgiana que representa el amor de una joven cristiana de Georgia y un joven musulmán de Azerbaiyán, que se enamoran y bueno, enfrentan una serie de vicisitudes por ese amor, por defender ese amor. Y más allá de eso representa el respeto, la tolerancia hacia las demás religiones, hacia las ideas del prójimo, hacia la idiosincrasia del prójimo. Es una estatua que tiene mucho significado, por eso qué mejor lugar para iniciar el recorrido por esta ciudad tan bonita que aquí. Las estatuas tienen 8 metros de altura. Nosotros pensamos que eran gigantes porque veíamos fotos y videos en Instagram, yo no sé cómo le tiraban las fotos, se veían así como inmensas primeras. Y a simple vista se ven un poco más chiquitas, pero eso no les quita todo el significado que tienen. Miren qué bonito. Se separan cantidad. Este es un lugar muy concurrido porque justo aquí está el área donde puedes hacer actividades acuáticas, toda la renta de los yates, los motoesquí, todo tipo de actividades que se hacen en Batumi, vienes y las puedes contratar o reservar aquí, en este lugar. También hay una noria, ¿viste? No es una rueda, es una noria. Ferris wheel, eso es una rueda de hierro. De allá arriba puedes tener vistas panorámicas de la ciudad, me imagino bastante impresionante. Bueno, nos embullamos de subir a la noria. Nunca hemos subido a una noria, así que la primera vez en Batumi creo que es buena idea. Hay que montarse sobre la marcha porque eso no para en ningún momento. Porque te dan 2 tickets y el comprobante. Anda rápido. Corre. Ay, se me va. Anda rápido. Hay que andar rápido. Vamos a aprovechar estas lindas vistas para explicarle un poco sobre las curiosidades de la ciudad. Batumi es la segunda ciudad más grande de Georgia, con una población de 200.000 habitantes. Pero no solo eso, también es la capital de Adyara. Y a nosotros nos llamó mucho la atención el nombre Adyara porque decíamos, nosotros en nuestra mente, Batumi era una ciudad más de Georgia, como los Kutaisi, como no son Tbilisi, como son otras. Pero resulta que Adyara es una región autónoma georgiana. Exacto. De un país que queda dentro de otro país. Adyara es tan antiguo que dicen que formó parte también del reino de Kochi,
de cual Kutaisi era la capital, la ciudad que visitamos antes. Miren cómo se va armando todo el rompecabezas. Mezclando todas las cosas. Fue objeto de deseo de los persas, los otomanos, los árabes. Los árabes. Formó parte del Imperio Ruso también. Y bueno, después de la caída del campo socialista, entre 1991 y el 2004, fue autónomo. Estuvo de manera independiente solo como país. Y después del 2004, el gobierno georgiano la absorbió. Exactamente. Aunque ellos siguen teniendo como sus propias leyes, se rigen por la constitución georgiana y bajo las leyes generales georgianas, pero aún así tienen como su propio gobierno local. Sí, exactamente, su propio gobierno local. Y que está enfocado en convertir la ciudad en un centro turístico muy importante, prácticamente un nuevo Monte Carlo. Hay muchísimos casinos, hay muchísimo turismo de lujo en esta zona. Creo que ya estamos en el punto más alto de la ciudad. Miren. Cantidad de edificios que hay muchos terminados, pero hay otra cantidad que están en construcción. Miren. Mira, qué bonito. Y tiene kilómetros y kilómetros de playa. Ya se nos acabó el recorrido. Es más rápido de lo que yo pensaba. Yo pensaba que esto era súper lento y ya se acabó. ¿Y otra vez? Nos entretuvimos diciendo la historia de allá. Vamos a seguir, ahora no miramos al nos saca por los moños. Miramos así para el otro lado, no hacemos los bobos. Nos saca por los moños si tienen un majén. Busca la cabeza. Ay, me gustó. Me gustó. Ya a partir de ahora, como me gustó, le voy a decir Noria, no le voy a decir Reyer. Ah, viste. Aunque hoy en día tiene un carácter meramente turístico, durante el periodo soviético era un centro industrial, dedicado sobre todo a la pesca y a la pesca a grandes niveles. Y hoy podemos ver en la zona del puerto todavía todo este carácter industrial que tenía la ciudad. Miren todas las grúas por allá, muy típica de la zona portuaria en diferentes ciudades. Yo vi la pita tensa, pensé que había pescado. Y bueno, al parecer esta zona también es un área muy popular para venir a pescar los fines de semana. Estos chiquiticos aquí. Están pequeñitos. Oye, hay aguas malas. No es grande, pero hay una allí, Mira, hay otra allá. mira, bueno. Sí, eso es aguas malas. No era locura mía. Se manejé barco aquí también. Mira. Es un porche acuático. Ay, me gusta la verde. Mira otro. Buen gusto, mi esposa. Mira otro.
como el mismísimo Perla Negra. Ahora vamos a hacer una de las actividades marítimas, no sé cómo decirlo, acuáticas, más populares del lugar. Vamos a dar un paseo en el Perla Negra. ¿Dónde nos sentaremos? ¿Para allá? ¿Para allá donde está el timón? ¿De quién? ¿A mí? Allá donde va el capitán, allá donde tienes que ir tú. Allá va más gente. Vamos, yo me siento al lado del tesoro. Ah, bueno, también es buena opción. A conocer al capitán. ¿Cómo se llamaba esto? No, ya, ahí ya me perdí. ¿Cómo yo voy a ser fanático de las películas de Piratas del Caribe y no acordarme del capitán? Ah, hay que subir por aquella escalera ahora. Vamos a mirarlo. Mira los cañones, mira los cañones. Y mira, ya se está convirtiendo, ya está tanto tiempo bajo el agua. Mira, soy pirata. ¡Ay, va, pero eres pirata! ¡Eso! Oye, si te están gustando... Fija rumbo. ¡Mar Caribe! Miami. Ay, me cogió. Me dio cubano, me salió cubano sin yo manejar un bote a Miami. También están estas opciones de yate. Miren el clase de crucero que está saliendo por allá, que es grande. Y los parasailing pasándole por encima. Locura. Motivos acuáticos. Esposa, esto que salga rápido, que ya se está meneando y me estoy mareando. ¡Ay, no! Ya voy a hablar con el segundo capitán. El primero soy yo. El primero es esto. Hablar con el segundo capitán, que como yo estoy de vacaciones, que salga ya porque esto se está moviendo mucho y ya me estoy mareando. Ya salimos. Ya diste la orden en el momento. El primer capitán hay que respetarlo. El primer capitán. Respeto, ¿eh? El primer capitán hay que respetarlo. Se ve uno chiquitico cuando se compara con ese tipo de cosas. Bueno, ya paseamos por el Mar Rojo, ahora estamos paseando por el Mar Negro. ¿Cuántos quedan? Como 10 y pico. Sí, pero no te centres en los que quedan, tú céntrate en los que ya has visto. Y bueno, que nosotros siempre estamos modificando con los colores. Es verdad que este es más oscuro, que el de Egipto. Y que el Caribe. Que el del Caribe, ¿verdad? El cielo oscuro. Yo estaba diciendo ahorita que aquel iba saliendo y lo que estaba era llegando. Estaba saliendo del mar, de alta mar. Ay, mira. Mira, por allá viene Perla Blanca. El Perla Blanca aquel. Vale, te vamos a hacer
de natural con no natural. Sí, se pasaron con las llaves. Hay muchos souvenirs de todo tipo. Uy, son bastante marítimos los imanes. Marítimos un poco relajosos. Sí, Están relajosos, sí. Ay, mira la alenino. Yo creo que quiero un alenino. ¿Sí? Mira eso, sí, están bonitos, mira, Son tiene más la del estilo de los que noria. nosotros tenemos. Sí, se parecen más. Están bonitos. Sí, ese con el solecito, tiene la torre del alfabeto, tiene los edificios más representativos de la ciudad y tiene alenino también. Sí, estoy entre este o este que tiene la banderita. Este está más Lo que me colorido. parece que con tantos detalles así fuera del diseño general puede que se rompa más fácil. Este está como más compacto, ¿no? Oye, uno le resta importancia a escoger el imán, pero escoger el imán del viaje es serio, es una cosa seria. Eso es lo que te representa después el viaje cuando lo recuerdas. Oye, después vas a estar años viéndolo ahí, si escogiste mal, vas a estar años arrepintiéndote. Hay que escoger bien el imán. Miren esto, una de las cosas con las que chocamos en Kutaisi, pero no lo notamos. Después nos dimos cuenta viéndolo seguido. Limonada de mandarina. Hay muchas limonadas aquí en Georgia que son de pera, de mandarina, de mango, de limonada. Para mí era limonada de limón. Y miren, aquí tienen expuesta limonada casi de todas las frutas. Vamos a probar esta vez. Tiene hasta un poquito de gas. ¿No quieres? ¿Cómo que no? Déjate ver. Está un poquito rara, pero está rica. Tiene su sabor a mandarina y a limonada. Sí, sí. Está bueno. Si te digo la verdad, es un invento innecesario. De limón, con el de limón yo estuviera feliz. Sí, oye, limonada y jugo de mandarina juntos en el mismo. Exacto. Con un poquito de gas. Con un poco de gas. Pero está refrescante. Sí, con el calor este viene de maravilla. La primera vez que nos pasó, la muchacha nos dijo limonada. Y nosotros, sí, limonada. Dice, ¿de qué? Y nos miramos así como diciendo, ¿y ahora que yo respondo a eso? Sí, nos decía, ¿de qué la terminamos tomando? De maracuyá. De maracuyá, nos decía, maracuyá, Y entonces, sí, porque fresa. a esa hora tú no sabes qué responder, entonces le dice, ¿de qué hay? Para ponerle la bola del lado y que ella te diga, y entonces ella tú escoges. Maracuyá, fresa. ¿Cuál fue la otra que nos dijo? Nos dijo varias. Hay hasta de kiwi, yo creo. Y de todas las frutas es una locura. Pero entonces también venden jugo de fruta. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un jugo de mango y una limonada de mango? Hay que pensar en eso. Miren, por todo el paseo marítimo tienen una pista de patines, bicicletas, carriolitas y todo. Y tienen señales como esta, que dice que no deben caminar por aquí porque esto es una vía de bicicletas y carritos y eso. Y nosotros, no sé por qué, salimos a caminar y cada vez que nos encontramos, estamos caminando por la vía de las bicicletas. Es que está planita. Está cómoda para caminar, sí, pero señalizada para no caminar por ahí, miren. Ahí van Nina y Nino, ¿cómo es que se llaman los de la estatua? Ali y Nino. Ah, iban Ali y Nino ahí. Llegamos a la torre del alfabeto.
Es una torre que se construyó para hacer homenaje al alfabeto georgiano, que es único en el mundo. Incluso está incluido por ser único y por sus características, está incluido en la lista de Patrimonio Inmaterial Cultural de la UNESCO. El alfabeto georgiano se cree que data del siglo V después de Cristo y tuvo 3 sistemas de escritura hasta el siglo XI. La actual creo que se llama Mehedruli, algo parecido, se lo vamos a poner el nombre en alguna esquina para que lo vean. Y contaba con 38 letras, pero ha sufrido tantas modificaciones que en la actualidad dejaron de utilizar 5 letras y se quedó en 33 letras. Otra cosa interesante del alfabeto es que no hacen diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas y tampoco utilizan ningún tipo de tildes ni acentos. Y por lo que nos dijo el guía que nos llevó allá a las cuevas, tampoco tiene género. No utilizan género. Eso es una cosa. Bueno, sí, él decía que con el inglés se confundía mucho entre el he y el she, porque no utilizaban género en el idioma. Conectando cosas que al principio no entiende muy bien. Sí. Esta torre encima tiene un mirador y un restaurante y se accede por esta columna central a través de elevadores. Tiene 130 metros de altura y fue erigida entre 2010 y 2011. También tiene esta sala de conferencias y es completamente panorámico todo. La primera letra y hace una espiral ascendente alrededor de toda la torre. La cultura se llama Tú, Yo y Batumi. Tú, yo, él y ella y Batumi. Mira con qué finura coge la copita. El perrito está lindo, está bien hecho. Entonces, según yo ahí dice I love Batumi. Según yo. Pero vieron qué curiosas las letras. Ah, sí. Un trozo de plástico. Ay, es hueco. Ah, tú qué bien. Buena iniciativa. Cantidad de botellas ahí. Ven esto que nos encontramos aquí en un edificio verde completo. No tenemos ni idea de qué cosa es. De hierro y cristal completo, parece un invernadero, pero está claro que no. Ah, es un restaurante. Es un restaurante. Sí. Ay, pero qué bonito. Vamos a asomarnos aunque sea. A ver. Muy bonito. Mira, acá tiene un horno. Hello. Tiene un horno ahí atrás y todo. Wow, qué espectacular. Qué bonita. Aquí las esculturas son bastante sugerentes. Sí. Y estos son sirenas, Titi. Sirenas con 2 colas. Sobre un pez. Una cola en cada pie. Sí. Y por allá cabezas de león. Ya buscamos en el mapa, ahí es la fuente de Neptuno. Otro de los puntos de encuentro y reunión social de la ciudad es la Plaza Europa. Esta plaza se llama así desde el año 1997, cuando el Yara se unió a la Asamblea de Regiones Europeas, lo que remarca la intención pre-europea de Georgia.
La arquitectura de la plaza es de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y los edificios que la bordean tienen un estilo entre clásico y moderno, pero destacan o mezclan tanto el estilo georgiano con el estilo europeo y también con el estilo oriental, por lo que da una mezcla bastante llamativa. Por ejemplo, miren qué significativo este edificio de acá. Vamos a verlo de cerca. Este edificio tan con estilo de castillo medieval, anteriormente era el Banco Nacional de Georgia. Tiene este mural que relata momentos de la historia georgiana, momentos de su cotidianidad, y en el centro tiene el santo patrono de Georgia, derrotando a un dragón. Una de las cosas que pasa desapercibida aquí en este edificio es este reloj, que el reloj lo importaron de Alemania en el año 2010 y no solo da la hora, sino que tiene las fases lunares y dice la hora en la que sale el sol y en la que se pone. Mira, está como pintado de oscuro las horas nocturnas y de claro las horas del día. Y tiene el solecito por un lado y la lunita por el otro. Ay, qué bonito. Mira, aquí explícame. Tiene los signos del zodiaco también. También tiene los signos zodiacales. Y explica cómo leerlo. Es un reloj astronómico. Actualmente la mayoría de los edificios los han convertido en hoteles por la cantidad de turistas que vienen a la ciudad, y qué mejor que estos edificios históricos tan llamativos para alojarlos. Y eso ha ayudado a renovarlos, a mantenerlos bonitos, a darles otra vida, una segunda vida, que ayuda también a que se mantengan en el tiempo en buen estado. Y haciendo referencia al antiguo reino de Colchis y a la historia de los argonautas, que ya les hice en el primer día, ya ustedes deben sabérsela, está en el centro de la plaza una estatua de Medea sosteniendo al Bellocinio de oro. Medea era la hija del rey que se enamoró de Jasón, quien iba liderando la nave Argos, quien tenía la tarea de robarse el Bellocinio de oro, y lo logró hacer con la ayuda de ella. Y aquí vemos los argonautas, por el lado otra escena de esta épica historia de la mitología griega, y allá arriba Medea. Con su piel de cordero dorada. Al final fue una mujer que lo dejó todo por amor, dejó su familia, dejó sus costumbres, dejó su país atrás, y no terminó muy bien porque terminaron cambiándola por otra. La terminaron traicionándola. Pero bueno, aquí está en el centro de la Plaza Europa para decir que al final vale la pena luchar por amor. Era un dragón o una serpiente. En unas versiones es una serpiente, en otras versiones es un dragón. ¿Viste que es la escena de la lucha contra el que custodiaba el Bellocinio de oro en el árbol? Ahí está, porque al final él nunca lo pudo vencer. Fue ella la que con un hechizo logró convencerla de que se la diera. ¿Sabías la historia bien, mi esposa? Porque ella era una hechicera muy fuerte, ¿cómo se dice? Muy poderosa, muy poderosa. Este video se nos ha hecho un poco largo porque hay muchas cosas que ver aquí, muchas cosas interesantes, entonces lo vamos a dar aquí en la Plaza Europa. Pero estén atentos al próximo video porque se acaba el video pero no se acaba el día, todavía vamos a hacer un poco de cosas interesantes. Y seguir descubriendo todas las maravillas que tiene esta ciudad. Que tiene bastante. Que tiene Nos mucho. vemos en el próximo video. Chao. Me lo están vendiendo, ¿no? ¿No quieres un palacete europeo para la finca?